su capítulo 3, su versículo 21. Y cuando usted lo tenga, diga amén para que le duela al diablo y a sus demonios. Ay, 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 ay. Es para que le duela al diablo. Indabakatarabalahamasaya. Dígale al que está a su lado, gócese, gócese, gócese. Dígaselo. Dile, gózate, hermano, gózate en el espíritu, gózate, gózate, dígaselo. Ay, 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 ay. Se siente el poder, se siente la unción divina. Dígale, gózate. ¿Cuántos sienten a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y leemos la Biblia, que es la palabra inigualable del Dios de la gloria, en el nombre de los tres grandes: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Levante su mano derecha al cielo y dile: gracias, Jehová, por tu palabra. Dígale: gracias, Jehová, por tu palabra. Dígale: Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Amante Padre Celestial, tú que mora en gloria, en señorío, en poder y en majestad, a ti damos la gloria, a ti damos la adoración, a ti damos la alabanza en este momento. Damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la vida, tu palabra es poder, tu palabra es como martillo que quebrante toda piedra. En este momento añade bendición a tu palabra. En este momento añade salud a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo vengo contra todo demonio, yo vengo contra todo principado y comienzo a atarlo ahora, no importando cómo se llamen. Atamos a Santa Marta, atamos a Metresilí, a Papá Candelo, a Gun Valenchó, a Gun Penae, a las 7 potencias, la 21 división queda atada y desquebrajada en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo ato a Mamangló, esos demonios que vienen de Haití, comienzo a atarlo ahora en el nombre de Jesús. Ato a Gran Vía del Monte, ato a los mellizos, ato a los luaces en el nombre poderoso. Indabacanda Rahamalakamasaya, Arrabacanda Lahamasaya. Atamos las enviaciones satánicas, hacemos inoperante toda obra del diablo, sometemos en disciplina a los demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen su asiento, pero óyeme bien. Quisiera que las alabanzas se mantengan de pies conmigo. Un aplauso a Jesucristo. Para esta ocasión, pláceme compartir con todos ustedes el tema: el poder de la sangre. El poder de la sangre. Yo quiero que en este momento usted le dé la mano al que está a su lado y le diga: la sangre de Cristo tiene poder. Dígale: hay poder en la sangre de Cristo. Dígaselo. Dígaselo: hay poder en la sangre de Cristo. Dígaselo con gozo: hay poder en la sangre. Cuando pronuncian mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se entremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Conforme a los grandes estudiosos de la Biblia,
a aquellos que han escudriñado con profundidad la sagrada y divina palabra de Dios, desde el huerto del Edén hasta el huerto del paraíso celestial, la sangre del pacto, la sangre del sacrificio ha constituido, ha jugado un papel de suma importancia en la raza humana. ¿Sabe por qué? Porque allá en el huerto el mismo Dios le dio cátedra al hombre, porque el mismo Dios tomó un cordero y agarró y sacrificó a ese cordero, y esa sangre inocente de ese cordero estaba fluyendo por aquel lodo, estaba fluyendo en aquel huerto. Y con la piel de este pequeño cordero, Dios vistió la falta del ser humano. Conforme a lo que establece la Biblia, este cordero simbolizaba aquel cordero inmolado, aquel cordero que fue al Gólgota. Y el mismo Juan el Bautista, cuando bautizaba a Jesús allá en el Jordán, señalando a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de este mundo. Y ese Cordero es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel Cristo que anduvo por toda Jerusalén, aquel Cristo que anduvo por Capernaum, aquel Cristo que anduvo por Nazaret, aquel Cristo que anduvo por toda Judea haciendo prodigios, haciendo señales y haciendo maravillas. Un día, una vez por todas, subió al Gólgota, y allí en el Gólgota derramó su sangre, esa sangre preciosa, esa sangre carmesí, esa sangre que limpia pecado, esa sangre que hace que el homosexual sienta remordimiento y venga avergonzado a los pies de Cristo, esa sangre que hace que la prostituta sienta remordimiento y venga humillada ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el adúltero, el fornicario, venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el drogadicto venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el ladrón venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el alcohólico venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre, el Cordero inmolado, esa sangre, el Cordero de Dios la derramó por ti una vez por todas en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. Un aplauso a Jesucristo. ¡Ay, amacamalaja! Conforme a lo que establece el libro de Génesis, su capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5, ese Dios omnipotente, ese Dios sempiterno, ese Dios coeterno, ese Dios infinito, ese Dios soberano es un Dios de pactos, pero estos pactos son pactos perpetuos y eternos. Dios es el hacedor de pactos eternos. Y ese Dios creó al hombre a su imagen, lo creó conforme a su semejanza. El hombre es una persona, así como Dios es una persona. Y por cuanto el hombre es una persona, el hombre tiene acceso de establecer un íntimo contacto con Dios. El hombre tiene acceso a establecer una íntima relación con Dios. El hombre tiene acceso a establecer un íntimo contacto con el Dios del cielo. Ese Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. La unión del espíritu y el cuerpo trajeron como consecuencia el alma. Tú eres
alma, tú tienes sentimiento, tú tienes voluntad propia, tú tienes un intelecto, tú tienes un libre albedrío. Luego que Dios crea a ese hombre, lo coloca en un huerto llamado el huerto del Edén. Y allí Dios estableció un pacto con el hombre. Allí Dios le dijo al hombre: de todos los árboles que están en el huerto, tú puedes comer, pero del árbol que está en medio no puedes comer, porque el día que tú comas de él va a morir inmediatamente. Ese árbol que se encontraba en medio del huerto representaba la soberanía de Dios. Y Dios en su preexistencia, Dios en su sola potestad, Dios en su solo dominio, Dios en su soberanía total, Dios en su omnisapiencia se reservó el derecho de reproducir otros seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que el hombre le adorara, pero no era por obligación, sino por sí mismo. Es por eso que yo no creo que cuando se dice a su nombre y la gente dice gloria, se adora a Dios en espíritu y en verdad. Esa alabanza no conmueve a Dios. La alabanza que conmueve a Dios es la que tú expresas de tu propia voluntad. La alabanza que conmueve a Dios es la alabanza que tú le das a Él en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. No deje que nadie te mande a alabar a Dios. Alaba a Dios tú misma, tú mismo, en espíritu y en verdad. Un aplauso fuerte a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lamentablemente el hombre cometió alta traición contra Dios y pecó. Inmediatamente el hombre peca, queda totalmente separado de Dios. La serpiente antigua, que representaba a Satanás, al diablo, al gran dragón, engañó a la mujer, engañó al hombre allá en el huerto del Edén. Inmediatamente el hombre y la mujer pecan ante Dios. Descubren que están desnudos, desnudos de la razón, desnudos de la conciencia. Estaban completamente desnudos. Dice que supieron que estaban desnudos. ¿Sabe por qué? Porque la vestimenta de la gloria de Dios se había apartado de ellos. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la justicia. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la santidad. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la gloria de Dios. La gloria de Dios cubría al hombre y a la mujer, y así como la sangre de Jesucristo hoy en día te cubre de su gloria, ellos también estaban cubiertos por la gloria de Dios. Pero una vez ellos cometen alta traición contra Dios, esa gloria vuelve a Dios. Luego que ellos descubren que estaban totalmente desnudos, Dios le cita una tendencia. Dios le pronostica unos juicios. Y luego que Dios le da los juicios correspondientes, Dios también le da una promesa. Dios le dice a la serpiente: de esa mujer que tú engañaste, se levantará una simiente. Esa simiente te herirá en la cabeza, pero tú le morderás el talón del pie. Pero tú le morderás el calcañar. Esa simiente fue predicada por los patriarcas. Esa simiente fue anunciada por los grandes hombres de Dios. Esa simiente fue profetizada por los profetas mayores.
Esa simiente fue confirmada por los profetas menores, y de aquella virgen llamada María salió esa simiente, y esa simiente se llama Cristo. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Que se oiga el aplauso para Jesús. Fuerte que se oiga el aplauso para Jesús de Nazaret. Conforme a lo que establece la Biblia, la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el hombre entraba en pacto con Dios y Dios entraba en pacto con el hombre. Dios estableció en el principio un pacto con Noé. Luego que ocurrió el diluvio, Dios estableció un pacto de sangre con Noé. En el Antiguo Testamento, Dios también estableció un pacto perpetuo y eterno con el patriarca Abraham. A la luz de las Sagradas Escrituras, podemos observar el pacto perpetuo, el pacto eterno que Dios estableció con este hombre, Abraham. Un pacto se efectuaba entre dos personas, una persona más adinerada que otra. En este caso, el que podía, en este caso, el que tenía, en este caso el que era rico, en este caso el que era dueño y el que es dueño del oro y de la plata era Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Abraham lo que tenía era una pequeña tienda, un chivo, una vaca y varias gallinas. Y cuando Dios le dice a Abraham: yo quiero establecer un pacto perpetuo, un pacto eterno contigo, inmediatamente Abraham salta y dice: yo quiero también establecer un pacto contigo, establecer un pacto contigo. ¿Sabe por qué? Porque el pacto en el Antiguo Testamento consistía en transferir varias promesas, en pronosticar varias promesas. Tú le prometes algo a Dios y Dios te promete algo a ti. Dios le prometió a Abraham: de tu descendencia saldrá una simiente. Alabado sea el Señor. Te daré la tierra por heredad. Te daré grandes bendiciones, grandes riquezas. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y analizamos la palabra pacto, esa palabra procede del hebreo berit y significa quebrar o cortar donde fluye sangre. Por allá, por las tribus más antiguas, por allá por las tribus más remotas del África, se celebraban estos pactos. Los caciques entraban en pactos con los demás caciques. Un doctor conocido como el doctor Livingstone se encontraba allá en el África, por allá por los años 1870, y este doctor fue a predicar el reino de Dios y la justicia a aquella tribu que se encontraba por allá bien lejana. Y cuando Livingstone llega a aquel lugar que comienza a establecer el reino de Dios y la justicia, sus mensajes no daban resultado, porque todavía no había establecido un pacto perpetuo con el cacique de aquella tribu. Viendo ver la dificultad, se decide entrar en pacto con el gran chet, con el gran jefe, con el gran cacique de aquella tribu. Él tenía una chivita. Esa chivita le daba la leche. Era lo único que portaba. Era lo único que tenía. Y cuando él va
a establecer un pacto con el cacique, que hacen la ceremonia y agarran ambas muñecas y cortan ambas muñecas para que fluya sangre. El doctor Livingstone le dio la chivita que tenía al cacique, indicando que entraba en pacto perpetuo y eterno con él. Y aquel gran cacique le dio una vara. Esa vara representaba la tribus de aquel lugar. Esa vara era símbolo de autoridad. El doctor Livingstone aparentemente se sintió defraudado, pues él dio su chivita que tenía. Y cuando él toma la vara, muy inconforme, salió con su vara a predicar la santísima y divina palabra de Dios en aquella tribu. Y cuando las tribus más remotas veían la vara del doctor Livingstone, postrados de rodillas, caían humillados ante los pies de Jesucristo, ante los pies de Jesucristo, ante los pies de Jesucristo. Óyeme, amigo que escucha, Dios quiere que tú establezcas un pacto perpetuo y eterno con Él. En estos últimos tiempos hay personas que establecen pacto con el diablo. En estos últimos tiempos hay personas que establecen pacto con los demonios y levantan un altar, y a través de ese altar comienzan a hablar con el diablo, y levantan un altar y a través de ese altar comienzan a hablar con los demonios. Hay personas que van al cementerio y allá en el cementerio establecen un íntimo contacto con el mundo de los espíritus, y allá en el cementerio establecen un íntimo pacto con el mismo diablo. En esta noche Dios te dice que rompa el pacto con el diablo y que establezca un pacto eterno con el Dios de la gloria. Indabakanda rahalamahamasaya, indarabakanda lahamasaya. Establece un pacto perfecto y eterno con Él. ¿Sabe por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, derramó su sangre una vez por todas allá en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Cristo vuelve, Cristo viene, la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, te limpia de todo pecado. Un aplauso fuerte a Jesucristo. Que se oiga. La Biblia establece que a través de los altares, a través de los sacrificios, el hombre establecía un íntimo contacto con Dios, porque en esos altares se derramaba la sangre, y a través de la sangre tú puedes establecer un íntimo contacto con Dios. Óyeme, amigo, a través de la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz del Calvario, tú puedes establecer un pacto eterno con Dios. Y es por eso que allá en el Antiguo Testamento Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio que ofreció Caín, la ofrenda que trajo Caín ante la presencia de Dios, era una ofrenda muerta, era una ofrenda sin vida. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay sangre, no hay vida. Pero Abel, cuando levantó su altar, estableció un íntimo contacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Abel derramó sangre. Abra sus oídos espirituales para que te atreva a escuchar la voz de Dios en esta noche.
El sacrificio de Abel fue aceptable ante Dios porque hubo derramamiento de sangre inocente. Jacob estableció un íntimo contacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque echó la idolatría y los ídolos atrás y subió a la montaña, y allá en la montaña, allá en el monte, levantó un altar y derramó sangre en ese altar y entró en contacto eterno con Dios, en contacto eterno con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. El pueblo de Israel establecía un íntimo contacto con Dios a través del sumo sacerdote allá en el tabernáculo, donde descendía, donde bajaba la chequina de Jehová, donde descendía, donde bajaba la gloria de Dios. El tabernáculo estaba dividido de la siguiente forma: en la parte delantera está el lugar santo y en la otra parte está el lugar santísimo. En ese lugar santísimo es donde descendía allá en el Antiguo Testamento la presencia personal de Dios. El sumo sacerdote, por lo menos una vez al año, entraba a este lugar para derramar la sangre por el pueblo. Esa sangre que expiaba al pueblo de los pecados, esa sangre que cubría al pueblo de sus pecados. El sumo sacerdote, por lo menos una vez al año, iba a este lugar. Escúcheme bien ahora. Esta fue una revelación que Dios me dio esta tarde mientras yo estaba orando. Allá en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto. El arca del pacto estaba colocada ante la presencia personal de Dios. Un arca de madera cubierta de bronce. Dentro de esta arca habían pequeñas gavetitas, y en esas gavetitas estaba la tabla del pacto. O sea, dentro de esta arca estaba la tabla de la ley. La tabla de la ley estaba dentro de esta arca, y la tabla de la ley representaba la idolatría del pueblo, indicando que la idolatría del pueblo se encontraba ante la presencia personal de Dios. En esta arca también estaba un pedacito de maná, el maná que descendió del cielo. Este maná se encontraba ante la presencia de Dios. Escúcheme bien. Este maná se encontraba ante la presencia del Dios eterno. Ese maná representaba la duda del pueblo, indicando que la duda del pueblo estaba ante la presencia personal de Dios. Pero también dentro de esta arca existía un tercer elemento, la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara de Aarón se encontraba ante la presencia personal de Dios. ¿Y sabe qué representaba la vara de Aarón? La rebelión del pueblo. O sea que la idolatría, la duda y la rebelión del pueblo estaba ante la presencia de Dios. El arca de madera es símbolo de la humanidad.
Dentro de la humanidad está la idolatría. Dentro de la humanidad está la duda y está la rebelión. Esa arca de madera estaba cubierta de bronce. El bronce es símbolo de juicio, indicando que la humanidad de aquel entonces, que el pueblo de Israel estaba bajo juicio. Y cuando el sumo sacerdote entraba por lo menos una vez al año con la sangre de un cordero inocente, con la sangre de un cordero limpio, este sumo sacerdote con muchas precauciones y dificultad entraba ante la presencia de Dios y derramaba la sangre de aquel cordero, indicando que aquella humanidad quedaba cubierta de todos sus pecados, indicando que la humanidad recibía expiación de sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento tenemos mejores pactos. En el Nuevo Testamento afirma la Biblia que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, una vez por todas murió en la cruz del Calvario y derramó su propia sangre. Esa sangre carmesí que nos limpia de todos nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, agarró el arca de los decretos y la clavó en la cruz. Alabado sea el Señor. Agarró aquella tabla de los decretos y la clavó en aquella cruz. Agarró aquella acta que nos era contraria y la clavó en aquella cruz. En esa acta estaba la idolatría del pueblo. En esa acta estaba la rebelión del pueblo. En esa acta estaba la duda del pueblo. Y Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel soberano, aquel omnipotente, aquel omnipresente, cuando murió en la cruz del Calvario, llevó cautiva la cautividad. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó esa acta en la cruz del Calvario, y por cuyas heridas fuimos curados, y por cuyas heridas fuimos salvados, y por cuyas heridas fuimos sanados. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó la idolatría en la cruz. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó la duda en la cruz. Jesucristo, el
su capítulo 3, su versículo 21. Y cuando usted lo tenga, diga amén para que le duela al diablo y a sus demonios. Ay, 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 ay. Es para que le duela al diablo. Indabakatarabalahamasaya. Dígale al que está a su lado, gócese, gócese, gócese. Dígaselo. Dile, gózate, hermano, gózate en el espíritu, gózate, gózate, dígaselo. Ay, 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 ay. Se siente el poder, se siente la unción divina. Dígale, gózate. ¿Cuántos sienten a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y leemos la Biblia, que es la palabra inigualable del Dios de la gloria, en el nombre de los tres grandes: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Levante su mano derecha al cielo y dile: gracias, Jehová, por tu palabra. Dígale: gracias, Jehová, por tu palabra. Dígale: Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Amante Padre Celestial, tú que mora en gloria, en señorío, en poder y en majestad, a ti damos la gloria, a ti damos la adoración, a ti damos la alabanza en este momento. Damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la vida, tu palabra es poder, tu palabra es como martillo que quebrante toda piedra. En este momento añade bendición a tu palabra. En este momento añade salud a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo vengo contra todo demonio, yo vengo contra todo principado y comienzo a atarlo ahora, no importando cómo se llamen. Atamos a Santa Marta, atamos a Metresilí, a Papá Candelo, a Gun Valenchó, a Gun Penae, a las 7 potencias, la 21 división queda atada y desquebrajada en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo ato a Mamangló, esos demonios que vienen de Haití, comienzo a atarlo ahora en el nombre de Jesús. Ato a Gran Vía del Monte, ato a los mellizos, ato a los loaces en el nombre poderoso. Indabacanda Rahamala Kamasaya, Arrabacanda la Hamasaya. Atamos las enviaciones satánicas, hacemos inoperante toda obra del diablo, sometemos en disciplina a los demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen su asiento, pero óyeme bien. Quisiera que las alabanzas se mantengan de pies conmigo. Un aplauso a Jesucristo. Para esta ocasión, pláceme compartir con todos ustedes el tema: el poder de la sangre. El poder de la sangre. Yo quiero que en este momento usted le dé la mano al que está a su lado y le diga: la sangre de Cristo tiene poder. Dígale: hay poder en la sangre de Cristo. Dígaselo. Dígaselo: hay poder en la sangre de Cristo. Dígaselo con gozo: hay poder en la sangre. Cuando pronuncian mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se entremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Conforme a los grandes estudiosos de la Biblia,
a aquellos que han escudriñado con profundidad la sagrada y divina palabra de Dios, desde el huerto del Edén hasta el huerto del paraíso celestial. La sangre del pacto, la sangre del sacrificio ha constituido, ha jugado un papel de suma importancia en la raza humana. ¿Sabe por qué? Porque allá en el huerto el mismo Dios le dio cátedra al hombre, porque el mismo Dios tomó un cordero y agarró y sacrificó a ese cordero, y esa sangre inocente de ese cordero estaba fluyendo por aquel lodo, estaba fluyendo en aquel huerto. Y con la piel de este pequeño cordero, Dios vistió la falta del ser humano. Conforme a lo que establece la Biblia, este cordero simbolizaba aquel cordero inmolado, aquel cordero que fue al Gólgota. Y el mismo Juan el Bautista, cuando bautizaba a Jesús allá en el Jordán, señalando a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de este mundo. Y ese Cordero es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel Cristo que anduvo por toda Jerusalén, aquel Cristo que anduvo por Capernaum, aquel Cristo que anduvo por Nazaret, aquel Cristo que anduvo por toda Judea haciendo prodigios, haciendo señales y haciendo maravillas. Un día, una vez por todas, subió al Gólgota, y allí en el Gólgota derramó su sangre, esa sangre preciosa, esa sangre carmesí, esa sangre que limpia pecado, esa sangre que hace que el homosexual sienta remordimiento y venga avergonzado a los pies de Cristo, esa sangre que hace que la prostituta sienta remordimiento y venga humillada ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el adúltero, el fornicario, venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el drogadicto venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el ladrón venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el alcohólico venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre, el Cordero inmolado, esa sangre, el Cordero de Dios la derramó por ti una vez por todas en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. Un aplauso a Jesucristo. ¡Ay, amacamalaja! Conforme a lo que establece el libro de Génesis, su capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5, ese Dios omnipotente, ese Dios sempiterno, ese Dios coeterno, ese Dios infinito, ese Dios soberano es un Dios de pactos, pero estos pactos son pactos perpetuos y eternos. Dios es el hacedor de pactos eternos. Y ese Dios creó al hombre a su imagen, lo creó conforme a su semejanza. El hombre es una persona, así como Dios es una persona. Y por cuanto el hombre es una persona, el hombre tiene acceso de establecer un íntimo contacto con Dios. El hombre tiene acceso a establecer una íntima relación con Dios. El hombre tiene acceso a establecer un íntimo contacto con el Dios del cielo. Ese Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. La unión del espíritu y el cuerpo trajeron como consecuencia el alma. Tú eres
alma, tú tienes sentimiento, tú tienes voluntad propia, tú tienes un intelecto, tú tienes un libre albedrío. Luego que Dios crea a ese hombre, lo coloca en un huerto llamado el huerto del Edén, y allí Dios estableció un pacto con el hombre. Allí Dios le dijo al hombre: de todos los árboles que están en el huerto, tú puedes comer, pero del árbol que está en medio no puedes comer, porque el día que tú comas de él vas a morir inmediatamente. Ese árbol que se encontraba en medio del huerto representaba la soberanía de Dios. Y Dios en su preexistencia, Dios en su sola potestad, Dios en su solo dominio, Dios en su soberanía total, Dios en su omnisapiencia se reservó el derecho de reproducir otros seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que el hombre le adorara, pero no era por obligación, sino por sí mismo. Es por eso que yo no creo que cuando se dice a su nombre y la gente dice gloria, se adora a Dios en espíritu y en verdad. Esa alabanza no conmueve a Dios. La alabanza que conmueve a Dios es la que tú expresas de tu propia voluntad. La alabanza que conmueve a Dios es la alabanza que tú le das a Él en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. No deje que nadie te mande a alabar a Dios. Alaba a Dios tú misma, tú mismo, en espíritu y en verdad. Un aplauso fuerte a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lamentablemente el hombre cometió alta traición contra Dios y pecó. Inmediatamente el hombre peca, queda totalmente separado de Dios. La serpiente antigua, que representaba a Satanás, al diablo, al gran dragón, engañó a la mujer, engañó al hombre allá en el huerto del Edén. Inmediatamente el hombre y la mujer pecan ante Dios. Descubren que están desnudos, desnudos de la razón, desnudos de la conciencia. Estaban completamente desnudos. Dice que supieron que estaban desnudos. ¿Sabe por qué? Porque la vestimenta de la gloria de Dios se había apartado de ellos. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la justicia. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la santidad. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la gloria de Dios. La gloria de Dios cubría al hombre y a la mujer, y así como la sangre de Jesucristo hoy en día te cubre de su gloria, ellos también estaban cubiertos por la gloria de Dios. Pero una vez ellos cometen alta traición contra Dios, esa gloria vuelve a Dios. Luego que ellos descubren que estaban totalmente desnudos, Dios les cita una tendencia. Dios le pronostica unos juicios. Y luego que Dios le da los juicios correspondientes, Dios también le da una promesa. Dios le dice a la serpiente: de esa mujer que tú engañaste, se levantará una simiente. Esa simiente te herirá en la cabeza, pero tú le morderás el talón del pie. Pero tú le morderás el calcañar. Esa simiente fue predicada por los patriarcas. Esa simiente fue anunciada por los grandes hombres de Dios. Esa simiente fue profetizada por los profetas mayores.
Esa simiente fue confirmada por los profetas menores, y de aquella virgen llamada María salió esa simiente, y esa simiente se llama Cristo. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Que se oiga el aplauso para Jesús. Fuerte que se oiga el aplauso para Jesús de Nazaret. Conforme a lo que establece la Biblia, la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el hombre entraba en pacto con Dios y Dios entraba en pacto con el hombre. Dios estableció en el principio un pacto con Noé. Luego que ocurrió el diluvio, Dios estableció un pacto de sangre con Noé. En el Antiguo Testamento, Dios también estableció un pacto perpetuo y eterno con el patriarca Abraham. A la luz de las Sagradas Escrituras, podemos observar el pacto perpetuo, el pacto eterno que Dios estableció con este hombre, Abraham. Un pacto se efectuaba entre dos personas, una persona más adinerada que otra. En este caso, el que podía, en este caso, el que tenía, en este caso el que era rico, en este caso el que era dueño y el que es dueño del oro y de la plata era Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Abraham lo que tenía era una pequeña tienda, un chivo, una vaca y varias gallinas. Y cuando Dios le dice a Abraham: yo quiero establecer un pacto perpetuo, un pacto eterno contigo, inmediatamente Abraham salta y dice: yo quiero también establecer un pacto contigo, establecer un pacto contigo. ¿Sabe por qué? Porque el pacto en el Antiguo Testamento consistía en transferir varias promesas, en pronosticar varias promesas. Tú le prometes algo a Dios y Dios te promete algo a ti. Dios le prometió a Abraham: de tu descendencia saldrá una simiente. Alabado sea el Señor. Te daré la tierra por heredad. Te daré grandes bendiciones, grandes riquezas. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y analizamos la palabra pacto, esa palabra procede del hebreo berit y significa quebrar o cortar donde fluye sangre. Por allá, por la tribu más antigua, por allá, por las tribus más remotas del África, se celebraban estos pactos. Los caciques entraban en pactos con los demás caciques. Un doctor conocido como el doctor Livingstone se encontraba allá en el África, por allá por los años 1870, y este doctor fue a predicar el reino de Dios y la justicia a aquella tribu que se encontraba por allá bien lejana. Y cuando Livingstone llega a aquel lugar que comienza a establecer el reino de Dios y la justicia, sus mensajes no daban resultado, porque todavía no había establecido un pacto perpetuo con el cacique de aquella tribu. Viendo ver la dificultad, se decide entrar en pacto con el gran chef, con el gran jefe, con el gran cacique de aquella tribu. Él tenía una chivita. Esa chivita le daba la leche. Era lo único que portaba. Era lo único que tenía.
Y cuando él va a establecer un pacto con el cacique, que hacen la ceremonia y agarran ambas muñecas y cortan ambas muñecas para que fluya sangre, el doctor Livingstone le dio la chivita que tenía al cacique, indicando que entraba en pacto perpetuo y eterno con él. Y aquel gran cacique le dio una vara. Esa vara representaba la tribus de aquel lugar. Esa vara era símbolo de autoridad. El doctor Livingstone aparentemente se sintió defraudado, pues él dio su chivita que tenía. Y cuando él toma la vara, muy inconforme, salió con su vara a predicar la santísima y divina palabra de Dios en aquella tribu. Y cuando las tribus más remotas veían la vara del doctor Livingstone, postrados de rodillas, caían humillados ante los pies de Jesucristo, ante los pies de Jesucristo, ante los pies de Jesucristo. Óyeme, amigo que escucha, Dios quiere que tú establezcas un pacto perpetuo y eterno con Él. En estos últimos tiempos hay personas que establecen pacto con el diablo. En estos últimos tiempos hay personas que establecen pacto con los demonios y levantan un altar, y a través de ese altar comienzan a hablar con el diablo, y levantan un altar y a través de ese altar comienzan a hablar con los demonios. Hay personas que van al cementerio y allá en el cementerio establecen un íntimo contacto con el mundo de los espíritus, y allá en el cementerio establecen un íntimo pacto con el mismo diablo. En esta noche Dios te dice que rompa el pacto con el diablo y que establezca un pacto eterno con el Dios de la gloria. Indabakanda rahala mahamasaya, indarabakanda lahamasaya. Establece un pacto perfecto y eterno con Él. ¿Sabe por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, derramó su sangre una vez por todas allá en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Cristo vuelve, Cristo viene, la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, te limpia de todo pecado. Un aplauso fuerte a Jesucristo. Que se oiga. La Biblia establece que a través de los altares, a través de los sacrificios, el hombre establecía un íntimo contacto con Dios, porque en esos altares se derramaba la sangre, y a través de la sangre tú puedes establecer un íntimo contacto con Dios. Óyeme, amigo, a través de la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz del Calvario, tú puedes establecer un pacto eterno con Dios. Y es por eso que allá en el Antiguo Testamento Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio que ofreció Caín, la ofrenda que trajo Caín ante la presencia de Dios, era una ofrenda muerta, era una ofrenda sin vida. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay sangre, no hay vida. Pero Abel, cuando levantó su altar, estableció un íntimo contacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Abel derramó sangre. Abra sus oídos espirituales
para que te atrevas a escuchar la voz de Dios en esta noche. El sacrificio de Abel fue aceptable ante Dios porque hubo derramamiento de sangre inocente. Jacob estableció un íntimo contacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque echó la idolatría y los ídolos atrás y subió a la montaña, y allá en la montaña, allá en el monte, levantó un altar y derramó sangre en ese altar y entró en contacto eterno con Dios, en contacto eterno con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. El pueblo de Israel establecía un íntimo contacto con Dios a través del sumo sacerdote allá en el tabernáculo, donde descendía, donde bajaba la Shequina de Jehová, donde descendía, donde bajaba la gloria de Dios. El tabernáculo estaba dividido de la siguiente forma: en la parte delantera está el lugar santo y en la otra parte está el lugar santísimo. En ese lugar santísimo es donde descendía allá en el Antiguo Testamento la presencia personal de Dios. El sumo sacerdote, por lo menos una vez al año, entraba a este lugar para derramar la sangre por el pueblo. Esa sangre que expiaba al pueblo de los pecados, esa sangre que cubría al pueblo de sus pecados. El sumo sacerdote, por lo menos una vez al año, iba a este lugar. Escúcheme bien ahora. Esta fue una revelación que Dios me dio esta tarde mientras yo estaba orando. Allá en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto. El arca del pacto estaba colocada ante la presencia personal de Dios. Un arca de madera cubierta de bronce. Dentro de esta arca habían pequeñas gavetitas, y en esas gavetitas estaba la tabla del pacto. O sea, dentro de esta arca estaba la tabla de la ley. La tabla de la ley estaba dentro de esta arca, y la tabla de la ley representaba la idolatría del pueblo, indicando que la idolatría del pueblo se encontraba ante la presencia personal de Dios. En esta arca también estaba un pedacito de maná, el maná que descendió del cielo. Este maná se encontraba ante la presencia de Dios. Escúcheme bien. Este maná se encontraba ante la presencia del Dios eterno. Ese maná representaba la duda del pueblo, indicando que la duda del pueblo estaba ante la presencia personal de Dios. Pero también dentro de esta arca existía un tercer elemento, la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara de Aarón se encontraba ante la presencia personal de Dios. ¿Y sabe qué representaba la vara de Aarón? La rebelión del pueblo. O sea que la idolatría, la duda y la rebelión del pueblo estaba ante la presencia de Dios.
El arca de madera es símbolo de la humanidad. Dentro de la humanidad está la idolatría. Dentro de la humanidad está la duda y está la rebelión. Esa arca de madera estaba cubierta de bronce. El bronce es símbolo de juicio, indicando que la humanidad de aquel entonces, que el pueblo de Israel estaba bajo juicio. Y cuando el sumo sacerdote entraba por lo menos una vez al año con la sangre de un cordero inocente, con la sangre de un cordero limpio, este sumo sacerdote con muchas precauciones y dificultad entraba ante la presencia de Dios y derramaba la sangre de aquel cordero, indicando que aquella humanidad quedaba cubierta de todos sus pecados, indicando que la humanidad recibía expiación de sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento tenemos mejores pactos. En el Nuevo Testamento afirma la Biblia que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, una vez por todas murió en la cruz del Calvario y derramó su propia sangre. Esa sangre carmesí que nos limpia de todos nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, agarró el arca de los decretos y la clavó en la cruz. Alabado sea el Señor. Agarró aquella tabla de los decretos y la clavó en aquella cruz. Agarró aquella acta que nos era contraria y la clavó en aquella cruz. En esa acta estaba la idolatría del pueblo. En esa acta estaba la rebelión del pueblo. En esa acta estaba la duda del pueblo. Y Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel soberano, aquel omnipotente, aquel omnipresente, cuando murió en la cruz del Calvario, llevó cautiva la cautividad. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó esa acta en la cruz del Calvario, y por cuyas heridas fuimos curados, y por cuyas heridas fuimos salvados, y por cuyas heridas fuimos sanados. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó la idolatría en la cruz. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó la duda en la cruz. Jesucristo, el
su capítulo 3, su versículo 21. Y cuando usted lo tenga, diga amén para que le duela al diablo y a sus demonios. Ay, 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 ay. Es para que le duela al diablo. Indabakatarabalahamasaya. Dígale al que está a su lado, gócese, gócese, gócese. Dígaselo. Dile, gózate, hermano, gózate en el espíritu, gózate, gózate, dígaselo. Ay, 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 ay. Se siente el poder, se siente la unción divina. Dígale, gózate. ¿Cuántos sienten a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y leemos la Biblia, que es la palabra inigualable del Dios de la gloria, en el nombre de los tres grandes: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Levante su mano derecha al cielo y dile: gracias, Jehová, por tu palabra. Dígale: gracias, Jehová, por tu palabra. Dígale: Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Amante Padre Celestial, tú que mora en gloria, en señorío, en poder y en majestad, a ti damos la gloria, a ti damos la adoración, a ti damos la alabanza. En este momento damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la vida, tu palabra es poder, tu palabra es como martillo que quebrante toda piedra. En este momento añade bendición a tu palabra. En este momento añade salud a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo vengo contra todo demonio, yo vengo contra todo principado y comienzo a atarlo ahora, no importando cómo se llamen. Atamos a Santa Marta, atamos a Metresilí, a Papá Candelo, a Gun Valenchó, a Gun Penae, a las 7 potencias. La 21 división queda atada y desquebrajada en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo ato a Mamangló, esos demonios que vienen de Haití, comienzo a atarlo ahora en el nombre de Jesús. Ato a Gran Vía del Monte, ato a los mellizos, ato a los loaces en el nombre poderoso. Indabacanda Rahamala Kamasaya, Arrabacanda la Hamasaya. Atamos las enviaciones satánicas, hacemos inoperante toda obra del diablo, sometemos en disciplina a los demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen su asiento, pero óyeme bien. Quisiera que las alabanzas se mantengan de pies conmigo. Un aplauso a Jesucristo. Para esta ocasión, pláceme compartir con todos ustedes el tema: el poder de la sangre. El poder de la sangre. Yo quiero que en este momento usted le dé la mano al que está a su lado y le diga: la sangre de Cristo tiene poder. Dígale: hay poder en la sangre de Cristo. Dígaselo. Dígaselo: hay poder en la sangre de Cristo. Dígaselo con gozo: hay poder en la sangre. Cuando pronuncian mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se entremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Conforme a los grandes estudiosos de la Biblia,
a aquellos que han escudriñado con profundidad la sagrada y divina palabra de Dios, desde el huerto del Edén hasta el huerto del paraíso celestial, la sangre del pacto, la sangre del sacrificio ha constituido, ha jugado un papel de suma importancia en la raza humana. ¿Sabe por qué? Porque allá en el huerto el mismo Dios le dio cátedra al hombre, porque el mismo Dios tomó un cordero y agarró y sacrificó a ese cordero, y esa sangre inocente de ese cordero estaba fluyendo por aquel lodo, estaba fluyendo en aquel huerto. Y con la piel de este pequeño cordero, Dios vistió la falta del ser humano. Conforme a lo que establece la Biblia, este cordero simbolizaba aquel cordero inmolado, aquel cordero que fue al Gólgota. Y el mismo Juan el Bautista, cuando bautizaba a Jesús allá en el Jordán, señalando a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de este mundo. Y ese Cordero es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel Cristo que anduvo por toda Jerusalén, aquel Cristo que anduvo por Capernaum, aquel Cristo que anduvo por Nazaret, aquel Cristo que anduvo por toda Judea haciendo prodigios, haciendo señales y haciendo maravillas. Un día, una vez por todas, subió al Gólgota, y allí en el Gólgota derramó su sangre, esa sangre preciosa, esa sangre carmesí, esa sangre que limpia pecado, esa sangre que hace que el homosexual sienta remordimiento y venga avergonzado a los pies de Cristo, esa sangre que hace que la prostituta sienta remordimiento y venga humillada ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el adúltero, el fornicario, venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el drogadicto venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el ladrón venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el alcohólico venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre, el Cordero inmolado, esa sangre, el Cordero de Dios, la derramó por ti una vez por todas en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. Un aplauso a Jesucristo. ¡Ay, amacamalaja! Conforme a lo que establece el libro de Génesis, su capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5, ese Dios omnipotente, ese Dios sempiterno, ese Dios coeterno, ese Dios infinito, ese Dios soberano es un Dios de pactos, pero estos pactos son pactos perpetuos y eternos. Dios es el hacedor de pactos eternos. Y ese Dios creó al hombre a su imagen, lo creó conforme a su semejanza. El hombre es una persona, así como Dios es una persona. Y por cuanto el hombre es una persona, el hombre tiene acceso de establecer un íntimo contacto con Dios. El hombre tiene acceso a establecer una íntima relación con Dios. El hombre tiene acceso a establecer un íntimo contacto con el Dios del cielo. Ese Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. La unión del espíritu y el cuerpo trajeron como consecuencia el alma. Tú eres
alma, tú tienes sentimiento, tú tienes voluntad propia, tú tienes un intelecto, tú tienes un libre albedrío. Luego que Dios crea a ese hombre, lo coloca en un huerto llamado el huerto del Edén. Y allí Dios estableció un pacto con el hombre. Allí Dios le dijo al hombre: de todos los árboles que están en el huerto, tú puedes comer, pero del árbol que está en medio no puedes comer, porque el día que tú comas de él va a morir inmediatamente. Ese árbol que se encontraba en medio del huerto representaba la soberanía de Dios. Y Dios en su preexistencia, Dios en su sola potestad, Dios en su solo dominio, Dios en su soberanía total, Dios en su omnisapiencia se reservó el derecho de reproducir otros seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que el hombre le adorara, pero no era por obligación, sino por sí mismo. Es por eso que yo no creo que cuando se dice a su nombre y la gente dice gloria, se adora a Dios en espíritu y en verdad. Esa alabanza no conmueve a Dios. La alabanza que conmueve a Dios es la que tú expresas de tu propia voluntad. La alabanza que conmueve a Dios es la alabanza que tú le das a Él en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. No deje que nadie te mande a alabar a Dios. Alaba a Dios tú misma, tú mismo, en espíritu y en verdad. Un aplauso fuerte a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lamentablemente el hombre cometió alta traición contra Dios y pecó. Inmediatamente el hombre peca, queda totalmente separado de Dios. La serpiente antigua, que representaba a Satanás, al diablo, al gran dragón, engañó a la mujer, engañó al hombre allá en el huerto del Edén. Inmediatamente el hombre y la mujer pecan ante Dios. Descubren que están desnudos, desnudos de la razón, desnudos de la conciencia. Estaban completamente desnudos. Dice que supieron que estaban desnudos. ¿Sabe por qué? Porque la vestimenta de la gloria de Dios se había apartado de ellos. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la justicia. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la santidad. Ellos tenían una vestimenta. Esa vestimenta era la vestimenta de la gloria de Dios. La gloria de Dios cubría al hombre y a la mujer, y así como la sangre de Jesucristo hoy en día te cubre de su gloria, ellos también estaban cubiertos por la gloria de Dios. Pero una vez ellos cometen alta traición contra Dios, esa gloria vuelve a Dios. Luego que ellos descubren que estaban totalmente desnudos, Dios le cita una tendencia. Dios le pronostica unos juicios. Y luego que Dios le da los juicios correspondientes, Dios también le da una promesa. Dios le dice a la serpiente: de esa mujer que tú engañaste, se levantará una simiente. Esa simiente te herirá en la cabeza, pero tú le morderás el talón del pie. Pero tú le morderás el calcañar. Esa simiente fue predicada por los patriarcas. Esa simiente fue anunciada por los grandes hombres de Dios. Esa simiente fue profetizada por los profetas mayores.
Esa simiente fue confirmada por los profetas menores, y de aquella virgen llamada María salió esa simiente, y esa simiente se llama Cristo. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Que se oiga el aplauso para Jesús. Fuerte que se oiga el aplauso para Jesús de Nazaret. Conforme a lo que establece la Biblia, la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el hombre entraba en pacto con Dios y Dios entraba en pacto con el hombre. Dios estableció en el principio un pacto con Noé. Luego que ocurrió el diluvio, Dios estableció un pacto de sangre con Noé. En el Antiguo Testamento, Dios también estableció un pacto perpetuo y eterno con el patriarca Abraham. A la luz de las Sagradas Escrituras, podemos observar el pacto perpetuo, el pacto eterno que Dios estableció con este hombre, Abraham. Un pacto se efectuaba entre dos personas, una persona más adinerada que otra. En este caso, el que podía, en este caso, el que tenía, en este caso el que era rico, en este caso el que era dueño y el que es dueño del oro y de la plata era Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Abraham lo que tenía era una pequeña tienda, un chivo, una vaca y varias gallinas. Y cuando Dios le dice a Abraham: yo quiero establecer un pacto perpetuo, un pacto eterno contigo, inmediatamente Abraham salta y dice: yo quiero también establecer un pacto contigo, establecer un pacto contigo. ¿Sabe por qué? Porque el pacto en el Antiguo Testamento consistía en transferir varias promesas, en pronosticar varias promesas. Tú le prometes algo a Dios y Dios te promete algo a ti. Dios le prometió a Abraham: de tu descendencia saldrá una simiente. Alabado sea el Señor. Te daré la tierra por heredad. Te daré grandes bendiciones, grandes riquezas. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y analizamos la palabra pacto, esa palabra procede del hebreo berit y significa quebrar o cortar donde fluye sangre. Por allá, por las tribus más antiguas, por allá, por las tribus más remotas del África, se celebraban estos pactos. Los caciques entraban en pactos con los demás caciques. Un doctor conocido como el doctor Livingstone se encontraba allá en el África, por allá por los años 1870, y este doctor fue a predicar el reino de Dios y la justicia a aquella tribu que se encontraba por allá bien lejana. Y cuando Livingstone llega a aquel lugar que comienza a establecer el reino de Dios y la justicia, sus mensajes no daban resultado, porque todavía no había establecido un pacto perpetuo con el cacique de aquella tribu. Viendo ver la dificultad, se decide entrar en pacto con el gran chet, con el gran jefe, con el gran cacique de aquella tribu. Él tenía una chivita. Esa chivita le daba la leche. Era lo único que portaba. Era lo único que tenía.
Y cuando él va a establecer un pacto con el cacique, que hacen la ceremonia y agarran ambas muñecas y cortan ambas muñecas para que fluya sangre, el doctor Livingstone le dio la chivita que tenía al cacique, indicando que entraba en pacto perpetuo y eterno con él. Y aquel gran cacique le dio una vara. Esa vara representaba la tribu de aquel lugar. Esa vara era símbolo de autoridad. El doctor Livingstone aparentemente se sintió defraudado, pues él dio su chivita que tenía. Y cuando él toma la vara, muy inconforme, salió con su vara a predicar la santísima y divina palabra de Dios en aquella tribu. Y cuando las tribus más remotas veían la vara del doctor Livingstone, postrados de rodillas, caían humillados ante los pies de Jesucristo, ante los pies de Jesucristo, ante los pies de Jesucristo. Óyeme, amigo que escucha, Dios quiere que tú establezcas un pacto perpetuo y eterno con Él. En estos últimos tiempos hay personas que establecen pacto con el diablo. En estos últimos tiempos hay personas que establecen pacto con los demonios y levantan un altar, y a través de ese altar comienzan a hablar con el diablo, y levantan un altar y a través de ese altar comienzan a hablar con los demonios. Hay personas que van al cementerio y allá en el cementerio establecen un íntimo contacto con el mundo de los espíritus, y allá en el cementerio establecen un íntimo pacto con el mismo diablo. En esta noche Dios te dice que rompa el pacto con el diablo y que establezca un pacto eterno con el Dios de la gloria. Indabakanda rahala mahamasaya, indarabakanda lahamasaya. Establece un pacto perfecto y eterno con Él. ¿Sabe por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, derramó su sangre una vez por todas allá en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Cristo vuelve, Cristo viene, la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, te limpia de todo pecado. Un aplauso fuerte a Jesucristo. Que se oiga. La Biblia establece que a través de los altares, a través de los sacrificios, el hombre establecía un íntimo contacto con Dios, porque en esos altares se derramaba la sangre, y a través de la sangre tú puedes establecer un íntimo contacto con Dios. Óyeme, amigo, a través de la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz del Calvario, tú puedes establecer un pacto eterno con Dios. Y es por eso que allá en el Antiguo Testamento Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio que ofreció Caín, la ofrenda que trajo Caín ante la presencia de Dios, era una ofrenda muerta, era una ofrenda sin vida. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay sangre, no hay vida. Pero Abel, cuando levantó su altar, estableció un íntimo contacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Abel derramó sangre. Abra sus oídos espirituales.
para que te atrevas a escuchar la voz de Dios en esta noche. El sacrificio de Abel fue aceptable ante Dios porque hubo derramamiento de sangre inocente. Jacob estableció un íntimo contacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque echó la idolatría y los ídolos atrás y subió a la montaña, y allá en la montaña, allá en el monte, levantó un altar y derramó sangre en ese altar y entró en contacto eterno con Dios, en contacto eterno con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. El pueblo de Israel establecía un íntimo contacto con Dios a través del sumo sacerdote allá en el tabernáculo, donde descendía, donde bajaba la Shekinah de Jehová, donde descendía, donde bajaba la gloria de Dios. El tabernáculo estaba dividido de la siguiente forma: en la parte delantera está el lugar santo y en la otra parte está el lugar santísimo. En ese lugar santísimo es donde descendía allá en el Antiguo Testamento la presencia personal de Dios. El sumo sacerdote, por lo menos una vez al año, entraba a este lugar para derramar la sangre por el pueblo. Esa sangre que expiaba al pueblo de los pecados, esa sangre que cubría al pueblo de sus pecados. El sumo sacerdote, por lo menos una vez al año, iba a este lugar. Escúcheme bien ahora. Esta fue una revelación que Dios me dio esta tarde mientras yo estaba orando. Allá en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto. El arca del pacto estaba colocada ante la presencia personal de Dios. Un arca de madera cubierta de bronce. Dentro de esta arca habían pequeñas gavetitas, y en esas gavetitas estaba la tabla del pacto. O sea, dentro de esta arca estaba la tabla de la ley. La tabla de la ley estaba dentro de esta arca, y la tabla de la ley representaba la idolatría del pueblo, indicando que la idolatría del pueblo se encontraba ante la presencia personal de Dios. En esta arca también estaba un pedacito de maná, el maná que descendió del cielo. Este maná se encontraba ante la presencia de Dios. Escúcheme bien. Este maná se encontraba ante la presencia del Dios eterno. Ese maná representaba la duda del pueblo, indicando que la duda del pueblo estaba ante la presencia personal de Dios. Pero también dentro de esta arca existía un tercer elemento, la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara de Aarón se encontraba ante la presencia personal de Dios,
¿Y sabe qué representaba la vara de Aarón? La rebelión del pueblo. O sea que la idolatría, la duda y la rebelión del pueblo estaba ante la presencia de Dios. El arca de madera es símbolo de la humanidad. Dentro de la humanidad está la idolatría. Dentro de la humanidad está la duda y está la rebelión. Esa arca de madera estaba cubierta de bronce. El bronce es símbolo de juicio, indicando que la humanidad de aquel entonces, que el pueblo de Israel estaba bajo juicio. Y cuando el sumo sacerdote entraba por lo menos una vez al año con la sangre de un cordero inocente, con la sangre de un cordero limpio, este sumo sacerdote con muchas precauciones y dificultad entraba ante la presencia de Dios y derramaba la sangre de aquel cordero, indicando que aquella humanidad quedaba cubierta de todos sus pecados, indicando que la humanidad recibía expiación de sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento tenemos mejores pactos. En el Nuevo Testamento afirma la Biblia que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, una vez por todas murió en la cruz del Calvario y derramó su propia sangre. Esa sangre carmesí que nos limpia de todos nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, agarró el arca de los decretos y la clavó en la cruz. Alabado sea el Señor. Agarró aquella tabla de los decretos y la clavó en aquella cruz. Agarró aquella acta que nos era contraria y la clavó en aquella cruz. En esa acta estaba la idolatría del pueblo. En esa acta estaba la rebelión del pueblo. En esa acta estaba la duda del pueblo. Y Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel soberano, aquel omnipotente, aquel omnipresente, cuando murió en la cruz del Calvario, llevó cautiva la cautividad. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó esa acta en la cruz del Calvario, y por cuyas heridas fuimos curados, y por cuyas heridas fuimos salvados, y por cuyas heridas fuimos sanados. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó la idolatría en la cruz. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, clavó la duda en la cruz. Jesucristo, el
su capítulo 3, su versículo 21. Y cuando usted lo tenga, diga amén para que le duela al diablo y a sus demonios. Ay, 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 ay. Es para que le duela al diablo. Dígale al que está a su lado, gócese, gócese, gócese. Dígaselo. Dile, gózate, hermano, gózate en el espíritu, gózate, gózate, dígaselo. Ay, 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 ay. Se siente el poder, se siente la unción divina. Dígale, gózate. ¿Cuántos sienten a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y leemos la Biblia, que es la palabra inigualable del Dios de la gloria, en el nombre de los tres grandes: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Levante su mano derecha al cielo y dile: gracias, Jehová, por tu palabra. Dígale: gracias, Jehová, por tu palabra. Dígale: Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Amante Padre Celestial, tú que mora en gloria, en señorío, en poder y en majestad, a ti damos la gloria, a ti damos la adoración, a ti damos la alabanza. En este momento damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la vida, tu palabra es poder, tu palabra es como martillo que quebrante toda piedra. En este momento añade bendición a tu palabra. En este momento añade salud a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo vengo contra todo demonio, yo vengo contra todo principado y comienzo a atarlo ahora, no importando cómo se llamen. Atamos a Santa Marta, atamos a Metresilí, a Papá Candelo, a Gun Valenchó, a Gun Penae, a las 7 potencias, la 21 división queda atada y desquebrajada en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo ato a Mamangló, esos demonios que vienen de Haití, comienzo a atarlo ahora en el nombre de Jesús. Ato a Gran Vía del Monte, ato a los mellizos, ato a los loaces en el nombre poderoso. Indabacanda Rahamala Kamasaya, Arrabacanda la Hamasaya. Atamos las enviaciones satánicas, hacemos inoperante toda obra del diablo, sometemos en disciplina a los demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen su asiento, pero óyeme bien. Quisiera que las alabanzas se mantengan de pies conmigo. Un aplauso a Jesucristo. Para esta ocasión, pláceme compartir con todos ustedes el tema: el poder de la sangre. El poder de la sangre. Yo quiero que en este momento usted le dé la mano al que está a su lado y le diga: la sangre de Cristo tiene poder. Dígale: hay poder en la sangre de Cristo. Dígaselo. Dígaselo: hay poder en la sangre de Cristo. Dígaselo con gozo: hay poder en la sangre. Cuando pronuncian mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se entremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Conforme a los grandes estudiosos de la Biblia,
a aquellos que han escudriñado con profundidad la sagrada y divina palabra de Dios, desde el huerto del Edén hasta el huerto del paraíso celestial, la sangre del pacto, la sangre del sacrificio ha constituido, ha jugado un papel de suma importancia en la raza humana. ¿Sabe por qué? Porque allá en el huerto el mismo Dios le dio cátedra al hombre, porque el mismo Dios tomó un cordero y agarró y sacrificó a ese cordero, y esa sangre inocente de ese cordero estaba fluyendo por aquel lodo, estaba fluyendo en aquel huerto. Y con la piel de este pequeño cordero, Dios vistió la falta del ser humano. Conforme a lo que establece la Biblia, este cordero simbolizaba aquel cordero inmolado, aquel cordero que fue al Gólgota. Y el mismo Juan el Bautista, cuando bautizaba a Jesús allá en el Jordán, señalando a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de este mundo. Y ese Cordero es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel Cristo que anduvo por toda Jerusalén, aquel Cristo que anduvo por Capernaum, aquel Cristo que anduvo por Nazaret, aquel Cristo que anduvo por toda Judea haciendo prodigios, haciendo señales y haciendo maravillas. Un día, una vez por todas, subió al Gólgota, y allí en el Gólgota derramó su sangre, esa sangre preciosa, esa sangre carmesí, esa sangre que limpia pecado, esa sangre que hace que el homosexual sienta remordimiento y venga avergonzado a los pies de Cristo, esa sangre que hace que la prostituta sienta remordimiento y venga humillada ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el adúltero, el fornicario, venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el drogadicto venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el ladrón venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre que hace que el alcohólico venga humillado ante los pies de Cristo, esa sangre, el Cordero inmolado, esa sangre, el Cordero de Dios la derramó por ti una vez por todas en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. Un aplauso a Jesucristo. ¡Ay, amacamalaja! Conforme a lo que establece el libro de Génesis, su capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5, ese Dios omnipotente, ese Dios sempiterno, ese Dios coeterno, ese Dios infinito, ese Dios soberano es un Dios de pactos, pero estos pactos son pactos perpetuos y eternos. Dios es el hacedor de pactos eternos. Y ese Dios creó al hombre a su imagen, lo creó conforme a su semejanza. El hombre es una persona, así como Dios es una persona. Y por cuanto el hombre es una persona, el hombre tiene acceso de establecer un íntimo contacto con Dios. El hombre tiene acceso a establecer una íntima relación con Dios. El hombre tiene acceso a establecer un íntimo contacto con el Dios del cielo. Ese Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. La unión del espíritu y el cuerpo trajeron como consecuencia el alma. Tú eres
alma, tú tienes sentimiento, tú tienes voluntad propia, tú tienes un intelecto, tú tienes un libre albedrío. Luego que Dios crea a ese hombre, lo coloca en un huerto llamado el huerto del Edén. Y allí Dios estableció un pacto con el hombre. Allí Dios le dijo al hombre: de todos los árboles que están en el huerto, tú puedes comer, pero del árbol que está en medio no puedes comer, porque el día que tú comas de él va a morir inmediatamente. Ese árbol que se encontraba en medio del huerto representaba la soberanía de Dios. Y Dios en su preexistencia, Dios en su sola potestad, Dios en su solo dominio, Dios en su soberanía total, Dios en su omnisapiencia se reservó el derecho de reproducir otros seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que el hombre le adorara, pero no era por obligación, sino por sí mismo. Es por eso que yo no creo que cuando se dice a su nombre y la gente dice gloria, se adora a Dios en espíritu y en verdad. Esa alabanza no conmueve a Dios. La alabanza que conmueve a Dios es la que tú expresas de tu propia voluntad. La alabanza que conmueve a Dios es la alabanza que tú le das a Él en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. No deje que nadie te mande a alabar a Dios. Alaba a Dios tú misma, tú mismo, en espíritu y en verdad. Un aplauso fuerte a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lamentablemente el hombre cometió alta traición contra Dios y pecó. Inmediatamente el hombre peca, queda totalmente separado de Dios. La serpiente antigua, que representaba a Satanás, al diablo, al gran dragón, engañó a la mujer, engañó al hombre allá en el huerto del Edén. Inmediatamente el hombre y la mujer pecan ante Dios. Descubren que están desnudos, desnudo de la razón, desnudo de la conciencia. Estaban